Muy bien, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ricardo Medina y estoy en representación de la Casa de las Baterías. En primera instancia queremos agradecerle en nombre de la Casa de las Baterías porque nos sentimos realmente orgullosos. Hoy en día nos tocó exponer como caso de éxito, pero realmente esto lo hemos logrado gracias a nuestros principales maestros, que es sumarse. En realidad tratamos de participar en la mayor cantidad de eventos que ellos gestionan porque créannos que en realidad hemos aprendido infinidad de cosas gracias a ellos. Así que muchas de las cosas que tenemos aquí, de que sea un caso de éxito, realmente es gran parte también en honor al conocimiento que ustedes nos proporcionan y por supuesto un excelente equipo de trabajo que se encarga de materializar todas las iniciativas que la alta dirección así dispone, ¿no? Así que muy bien, vamos a arrancar, vamos a entrar en materia, vamos a ver aquí algunos puntos. ¿Cuáles son los objetivos? Primero vamos a compartir la experiencia obtenida de la Casa de las Baterías en esta mesa y adicional a eso vamos a hablar un poco de la forma en la que la Casa de las Baterías gestiona su principal aspecto ambiental. ¿Okay? ¿Cuál es el contenido de lo que vamos a estar desarrollando? Aquí lo tenemos, vamos a ver 4 puntos sencillos y bastante rápido porque de verdad que tenemos expositores esperando y excelente material también que vamos a estar desarrollando. Vamos a ver, primero vamos a ver qué es ecoeficiencia empresarial, cuáles son los componentes, lo vamos a ver de manera muy general porque ya hay un tema en donde se va a profundizar eso. Sin embargo, les voy a presentar cuáles son los elementos para explicarles específicamente en cuál vamos a estar profundizando aquí en la Casa de las Baterías. Segundo, por dónde empezar. El tercer punto que tenemos es la gestión de los residuos a través de las baterías usadas que genera la Casa de las Baterías y sus clientes. Y por último, unas conclusiones o reflexiones finales. Arranquemos de una vez. Ecoeficiencia empresarial. ¿Cuáles son los componentes que constituyen esto? Arrancamos primero con el propósito de la iniciativa. Esta iniciativa de ecoeficiencia empresarial lo que pretende es comprometer y también capacitar. Cuando arrancamos dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a comprometer y a capacitar a las organizaciones que se sienten aquí, que realmente tomen la iniciativa de arrancar, de dar ese primer paso en pro de la conservación del ambiente. Entonces decíamos, bueno, ¿capacitar en qué? En la implementación de las iniciativas para la medición, la reducción, la compensación y también la adaptación al impacto ambiental. Esto fue el principal objetivo que perseguía esta mesa. ¿Cuáles son los componentes que constituyen la ecoeficiencia empresarial? De forma general son 10 componentes que están aquí: el cumplimiento legal, el consumo de agua, tratamiento de aguas residuales, gestión de los residuos, compra sostenible, la energía eléctrica, ahí es consumo también, contaminación atmosférica, tenemos también combustible fósil, la educación ambiental y la compensación. Ven por aquí el cumplimiento legal, está de primerito porque realmente es lo básico. Sin eso no se puede hacer más nada. Lo que tenemos que hacer en primera instancia es identificar cuáles son los requisitos que apliquen a la organización. Entonces por eso es que aparece aquí. Esta es la base de todo lo demás que hay que hacer. Un tema que por lo menos a nosotros nos encanta, que es esto, la educación ambiental. Desde que lo vimos ya tuvimos sustento para poder decir queremos participar, por favor, nos da permiso, y sin duda alguna entonces nos dan la oportunidad de estar en escenarios como este. También tenemos el tema de consumo de agua, en fin, en donde nosotros vamos a estar profundizando aquí, en la gestión de los residuos, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué vamos a profundizar en ese tema. ¿Por dónde iniciar? Si nos damos cuenta, existen 10 ejes y en cada uno de ellos hay una serie de actividades. Y con las actividades también viene una serie de inversiones. Entonces, muchas de las organizaciones que estábamos ahí sentadas decíamos, rayos, pero ¿por dónde iniciamos? De este tenemos que hacer 10 cosas, de este 15 cosas, de este 20 cosas, de este 30 cosas. Entonces decíamos, pero ¿por dónde arrancamos? En la experiencia de la Casa de las Baterías, lo que nosotros hicimos fue identificar cuáles son los principales, los aspectos ambientales, los impactos ambientales significativos. Con base en ello, entonces arrancamos a priorizar nuestras actividades. ¿Por qué? Porque teníamos N cantidad de actividades y decíamos, vamos a arrancar entonces por aquellas que son más críticas, aquellas que representan un impacto significativo producto de la gestión que nosotros realizamos. Entonces, ahí arrancamos con eso. Nuestro listado de tareas se centró en abordar principalmente los impactos significativos, aquellas que estaban relacionadas a los impactos significativos.
Yo sé que hay muchos aquí que dominan la parte ambiental, pero reservamos este pequeñito espacio para aquellos que no tienen tanto conocimiento de la parte ambiental. Explicarles qué es un aspecto y un impacto para que quede quizás un poquito más claro, ¿no? Un aspecto ambiental, según lo que dice la norma ISO 14001, dice que es un elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente. Sí, es muy probable que parezca mandarín básico, pero tenemos una traducción acá. Un aspecto ambiental, si lo viéramos de una manera gráfica sencilla, es todo aquello que se genera producto de lo que hace una organización. ¿Okay? Entonces, si fuéramos una embotelladora, podríamos decir que uno de los aspectos ambientales, porque hay varios, sería los envases que se generan de ellos. El envase de PET, la lata, el vidrio, lo que sea. ¿Okay? Si fuéramos un taller automotriz, podría ser entonces los neumáticos usados, los envases de aceites, los trapos, etc. El consumo de energía y todo lo demás también son aspectos, pero para ilustrar es esto que está acá. En resumen, un aspecto ambiental podríamos definirlo de manera sencilla como todo aquello que se genera producto de lo que yo hago. Y ojo, que esto no solamente aplica para las organizaciones, también aplica para mi casa. ¿Qué es lo que se genera producto de lo que yo hago en mi casa? También se generan residuos y ese tipo de cosas. ¿Okay? Muy bien, entonces, ¿cuál es el principal aspecto de la casa de las baterías? Sin duda alguna, las baterías usadas. Veamos entonces qué es el impacto. Tenemos un aspecto, luego tenemos un impacto. ¿Qué es el impacto? Vamos a remitirnos nuevamente a la norma ISO 14001 y dice así: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Tranquilos, tenemos nuevamente la traducción. Aquí está. Los aspectos que vimos anteriormente en la diapositiva, ahora los tenemos aquí. ¿Qué es lo que ocurre cuando ese aspecto entra en contacto con el ambiente? Eso es el impacto. Entonces decían que puede ser adverso o puede ser beneficioso. Para el caso particular de los aspectos ambientales que vimos en el ejemplo, va a generar un impacto negativo al ambiente. Podría ser la contaminación del suelo o la contaminación del agua. ¿Okay? Entonces, cuando decíamos, ¿por dónde arrancamos? Dijimos por aquellas actividades que estén más relacionadas con los impactos ambientales significativos de lo que nosotros hacemos. ¿Okay? Nada más para dejar un poquito claro este concepto. Entonces, sigamos. Hablemos un poco acerca de la gestión de los residuos. En este caso ya dijimos que el principal aspecto eran las baterías usadas, así que vamos a ver qué tenemos acá. Aquí les había mencionado que vamos a hablar específicamente de los temas de coeficiencia empresarial de la gestión de los residuos. ¿Y qué de la gestión de los residuos? De las baterías usadas. Primero vamos a conocer algo acerca de las baterías. ¿Cuáles son los principales tipos de baterías que pueden existir? La que cada uno de nosotros que tenemos automóvil podemos ver cada vez que levantamos la tapa cuando lo hacemos. Algunos no lo hacemos con frecuencia hasta que no nos arranca. Muy bien, entonces están las baterías automotrices, que son todo este tipo de modelos que podemos ver por acá. ¿Qué otro tipo de baterías existen? Las baterías industriales, que pueden ser utilizadas en subestaciones eléctricas, antenas, entre otras aplicaciones, que es un ejemplo como esto que está acá. Tenemos también baterías estacionarias que se pueden utilizar para computadores, UPS, centrales telefónicas, sistemas de comunicaciones, iluminaciones de emergencia, sistemas solares, entre otros. ¿Cuál es el ejemplo? Aquí lo tenemos. Todos estos sistemas que están acá. Muy bien, y también tenemos baterías de tracción que se utilizan para montacargas eléctricos, elevadores, remolcadores, trenes, barredoras, etc. Todo este tipo de baterías se pueden enviar a un proceso de reciclaje o disposición ambiental. ¿Okay? Muy bien, entonces decimos, ok, perfecto, la batería, hay que disponerla ambientalmente, pero ¿qué es lo que hace que una batería sea un residuo peligroso? Vamos a ver, ¿qué es lo que la hace peligrosa? Hay muchos elementos, sin embargo, los dos principales son los componentes de plomo que contiene la batería, que podrían estar en la rejilla o bien en los bornes o en los conectores, que son los polos que le llamamos también, y también el electrolito. ¿Y el electrolito qué es? No es más que una combinación de agua más ácido sulfúrico en una proporción.
Entonces estamos hablando que tenemos un metal que es el plomo más ácido sulfúrico. Wow, entonces esos son los dos principales elementos que hacen que si nosotros tenemos una batería y la dejamos en nuestra casa y después ya desapareció y cuando vamos a ver está tirada por allá, hacen que esto sea un residuo peligroso y que es importante, un residuo contaminante y que nos impida entonces hacer una disposición ambiental de este tipo de residuos. Entonces nosotros decimos, bueno, perfecto, tenemos un residuo contaminante, ajá, pero ¿qué hacemos? ¿Dejamos de vender batería? Todavía no funcionan los autos con agua, ni todos tampoco con energía eléctrica, así que bueno, perfecto, no hay problema, sigamos comercializándola. Sin embargo, de manera responsable, tenemos que crear algún tipo de programa que nos ayude a recolectar ese tipo de baterías y hacer una disposición ambiental adecuada de ellos. Vamos a conocer un poco acerca de cómo es este proceso de recolección y disposición. Podríamos definirlo que este proceso se da en dos partes. Primero, lo que ocurre en Panamá y segundo, lo que ocurre en el exterior. Lo primero que ocurre es que cuando cada uno de los clientes dejan sus baterías en nuestras sucursales, las baterías son almacenadas en cada una de las sucursales, son paletizadas y todo lo demás son paletizadas, y son enviadas a nuestro centro de distribución. En el centro de distribución nosotros nuevamente las ordenamos, las paletizamos, verificamos que no tengan ningún tipo de fuga y luego que eso está paletizado y cumplimos con los estándares para la exportación de este residuo, son exportadas, son enviadas al puerto, donde de ahí del puerto son enviadas vía marítima a una industria que tiene tecnología mucho más avanzada de lo que pueda existir acá en Panamá y que entonces hace todo el proceso de reciclaje. O sea que en esta parte nosotros lo que hacemos es la recolección. Y luego, la segunda parte es lo que ocurre, el proceso de lo que ocurre en el exterior. ¿Cómo podríamos decir entonces que gráficamente que se da esto? Primero, las baterías son colocadas en una banda transportadora cuando llegan a esta industria que les mencionaba, que tenía tecnología avanzada y aprobada también por el equivalente de la NAN en el país allá. Entonces se coloca en una banda transportadora, estas baterías son trituradas. Cuando la batería se tritura, lo que hace es que permite que se divida la parte sólida de la parte líquida, quedando entonces el plástico y el metal de un lado y el líquido entonces es desviado hacia otra ruta. Entonces, ya que tenemos el electrolito separado, podemos ver entonces que hay un proceso en donde se puede hacer lo siguiente con el electrolito. El electrolito puede ser sometido a un tratamiento, queda en pastillas como si fuera una especie de alcanfor, no es un alcanfor, es como el tamaño ese, y luego puede ser transformado en detergentes, textiles o cosas como esa. Esa es una de las opciones. Otra de las opciones es que se aplica un tratamiento y dependiendo de la industria donde se haga esta transformación, se puede hacer una neutralización y enviar al sistema de descarga de agua, ¿no? O bien se puede aplicar un tratamiento y convertirlo en nuevo electrolito para la producción de nuevas baterías, para que sirva de insumo en la producción de nuevas baterías. ¿Ok? Bien, la parte líquida saldada, ahí está lo que se hace con ello. Perfecto, pero nos quedan todavía dos componentes, el plástico y el metal. ¿Qué ocurre con ella? Bueno, esa batería todavía sigue en una banda transportadora donde nuevamente es sometida a un proceso donde se tritura en tamaños más pequeños y luego esto lo que se hace es que se separa el plástico de los metales a través de un proceso que se llama hundimiento y flotación, en donde la batería va aquí, los componentes van aquí y a través de sumergirla en una sustancia, por el peso de ambos componentes, el plástico flota y el metal se decanta, lo que permite entonces que se separen ambos elementos y de ahí entonces vuelven y toman rutas diferentes. Perfecto, pero ¿qué es lo que ocurre con el plástico? Con el plástico esto se somete a un proceso de secado, se almacena y luego eso sirve de materia prima para la producción de nuevas cajas plásticas de baterías. Perfecto, el líquido, el plástico saldado. ¿Qué pasa con lo metal? Esto es sometido a un proceso de fundición en donde quedan lingotes de plomo o de metales que posteriormente son utilizados también para, en cierta proporción, en la producción de nuevas baterías. Entonces, cuando vemos todo esto, podemos decir que de todo este proceso que está aquí se recupera hasta el 99% de los componentes de las baterías usadas. Entonces tenemos dos opciones, o la dejamos ahí y contaminamos el ambiente, o también se puede hacer esto que está acá, en donde se puede recuperar hasta el 99%.
¿Y por qué decimos que el 99%? Porque por acá también hay algo, siempre hay un porcentaje de pérdida en los procesos productivos, ustedes conocerán, y también hay una parte en donde, dependiendo de la industria, el electrolito se envía a lo que es una descarga, dependiendo de cómo lo hagan, ¿no? Así que bien, eso es como se hace, pero también nuestra realidad en Panamá nos indica que existe otro proceso. Entonces, ¿este proceso en qué consiste? Que a veces hay vehículos por ahí que van voceando que están recogiendo baterías, lavadoras, refrigeradoras y un montón de cosas que en este momento no me acuerdo. Y es importante, y nosotros lo comentamos también siempre en nuestras exposiciones, que este proceso, ¿qué es lo que ocurre? Este proceso, lo que ocurre es que se abre, estas personas abren las baterías, extraen el metal, y ¿qué es lo que ocurre? Recordemos que los componentes que hacen que una batería sea un residuo contaminante son dos: la parte metálica del plomo y la parte líquida. Ellos extraen el metal, ok, perfecto, lo llevan, lo reciclan, pero ¿qué ocurre con la parte líquida? La parte líquida queda derramada en donde la abren. ¿Y cómo la abren? Con un hacha y todo lo demás. O sea que eso queda contaminado. Si tenemos un vecino que hace eso, ya nosotros nos hemos afectado, no solamente ellos, sino también que la tierra la contamina. Si tienen un cuerpo de agua cerca, también se va a los ríos, etc. Así que esto es importante que se sepa también, para que tomemos conciencia y decidamos de qué forma podemos operar, ¿no? Muy bien, entonces, ¿por qué hay que devolver las baterías? Ya nosotros vimos cuáles son los componentes, ya vimos también las dos opciones, una de recolectar hasta el 99% y otra en donde podemos dejarla al carrito que pasa por ahí. Entonces, ¿por qué hay que devolverlas? Porque fíjense, hay estadísticas que reflejan que para diciembre del 2014 el parque vehicular de Panamá era aproximadamente 1 millón de vehículos, lo que significa que podría haber 1 millón de baterías por allá, sin considerar que de esta flota, de este parque vehicular, hay autos que usan más de una batería. Entonces, si multiplicamos eso por la cantidad de baterías que pueden estar tiradas hoy en día en Cerro Patacón o a lo largo de todo el territorio nacional, tendríamos no solamente plomo, sino también electrolito tirado por allí por todas partes. Veamos un poco acerca de los resultados que se han logrado desde el 2007, fecha en la que se logró implementar todo este programa. Aquí vemos el porcentaje de crecimiento en la cantidad de baterías que se ha venido dando desde el año 2007 en que arrancamos. Aquí del 2007 al 2008 hubo un crecimiento de 111% y así hemos ido creciendo en la cantidad de baterías que se ha ido recolectando. Por aquí me faltó la del 2014, en donde cerramos con un 3% de crecimiento. ¿Okay? Mencionaba antes, bueno, nuestra meta para este año es recuperar el 75% de las baterías que nosotros ingresamos. Nosotros ingresamos unas baterías para comercializarlas. Lo que pretendemos es recoger el 75% de la cantidad esa, porque no va a ser las mismas. La cantidad, el 75% de la cantidad que nosotros metemos es lo que queremos recolectar también, y así ir trazándonos metas un poco más agresivas hasta lograr recuperar la misma cantidad de baterías que podemos introducir al mercado para comercializarlas, ¿no? Y de todos los tipos, no solamente de estas automotrices. Mencionábamos anteriormente que el 99% de los componentes de las baterías son recuperados a través de este proceso, y a la fecha, desde el 2007, más de 750.000 baterías han sido recuperadas del mercado panameño, o sea que no están tiradas por ahí por los diferentes vertederos a lo largo del país. Perfecto, entonces, vamos a recapitular y cumplir con los 15 minutos. Conclusiones. Vamos a ver. Bueno, en la Casa de las Baterías existen diversos compromisos. Primero, cumplir con la ley. Esto es básico y para nosotros es realmente un lineamiento que no se puede evadir. Los temas de cumplir con las necesidades y mejorar continuamente las necesidades de los clientes, los temas de seguridad y salud ocupacional, los temas ambientales y también la parte de responsabilidad social. Esto es como nosotros hemos utilizado para comunicar nuestro compromiso dentro de la organización, porque ¿qué es lo que ocurre? Estas normas, la ISO 14001 y otros estándares, generalmente lo que dicen es, oye, desarrolla una política, y cuando vas a ver una política es un documento súper extenso que cuando la gente lo ve ni siquiera lo lee. Entonces, ¿de qué forma tú puedes hacer que la gente interiorice ese compromiso que realmente tú tienes? A través de imágenes gráficas como este, mensajes súper cortos. Así que más o menos así es como lo hemos utilizado. Es importante también saber
que esta imagen puede ser una realidad dependiendo de las acciones que cada uno de los que nosotros estamos sentados aquí implementemos desde el día de hoy. ¿Ok? Porque digamos que el día de ayer no sabíamos algunas cosas, pero el día de hoy ya somos conscientes de que algunas cosas existen. Así que, dependiendo de lo que nosotros hagamos hoy y lo que hagan el resto de nuestros compatriotas allá afuera, esta imagen podría ser una realidad en el futuro, y quizás no muy lejano. Entender también que en la casa de las baterías el principal aspecto ambiental es las baterías y que hay un programa ya para la recolección y disposición de estas baterías. ¿Por qué? Porque esto genera un impacto negativo al ambiente, y no solamente esto, sino también el resto de los aspectos ambientales que habíamos conversado. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa súper rápido. Mencionamos al inicio, cuando definíamos los aspectos ambientales, que en nuestros hogares también se generan aspectos ambientales, que no solamente era en las organizaciones. Entonces, por lo menos esto lo generamos en casa, ¿cierto? También están las latas, otro tipo de cosas. Entonces nosotros, si nos vemos como una organización, también generamos aspectos ambientales, y la recomendación aquí es tratar de identificar si existe algún tipo de mecanismo que nos permita también disponer de manera adecuada cada uno de los aspectos ambientales que generamos, no solamente en nuestra organización, a la organización a la que pertenecemos, sino también en cada uno de nuestros hogares. Sí, yo sé que hay muchos que podrán decir, Ricardo, pero ¿sabes qué? No hay gente que recolecte esto, mi casa lo saco, lo separo y de repente viene la basura y lo mezcla todo, pero bueno, hagamos el intento a ver qué tal, ¿no? Y bueno, importante, lo mencionaba al inicio, nosotros en la Casa de las Baterías realmente estamos 1.000.000% agradecidos con la gente de Sumarse, quienes realmente han sido nuestros grandes maestros, son realmente unos sensei. Y el programa de Coeficiencia Empresarial lo que hizo fue que conociéramos muchas iniciativas adicionales que ayudaron a complementar las ideas que nosotros tenemos, porque muchas veces en nuestras organizaciones lo que decimos es, hey, sí, quiero trabajar en materia ambiental, rayo, pero ¿cómo le entro? Entonces, este tipo de mesas lo que permiten es decir, mira, aquí está el camino, de esta forma podemos hacerlo. ¿Okay? Y bueno, ¿por qué entonces nosotros tendríamos que trabajar en materia ambiental? Esto es palabras textuales del presidente de la organización, en donde dice que no existe forma de ignorar las necesidades del entorno del negocio donde nosotros operamos. Y esto también no existe forma para ninguno de nosotros. Esto realmente es un compromiso que tenemos que verlo, no solamente porque puede venir una sanción, no solamente porque se puede deteriorar la imagen, sino porque es un compromiso, porque al final, si nosotros contaminamos, al final, tarde o temprano, no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestros vecinos o algún familiar va a pasar por el lado que estamos contaminando nosotros y se van a ver afectados. Así que hay una ley del boomerang que sabe que lo que viene, al final regresa, así que pilas con eso. Entonces, eso es la principal filosofía que nosotros tenemos, que es no ignorar. No existe forma de ignorarlo, es una responsabilidad que tenemos como organización y como individuos si lo vemos desde el hogar. Y también porque en casa nos espera un montón de niños que son nuestros hijos, nuestros primos, nuestros sobrinos, que son aquellas personas que van a estar realmente haciendo frente a las acciones o corrigiendo las acciones que nosotros hoy día estamos implementando. Pueden ser lo que se estén tomando ese vaso de agua que veíamos anteriormente, o pueden ser lo que se estén tomando un vaso de agua totalmente prístino, ¿ok? Y bueno, listo, de manera general era lo que nosotros teníamos preparado. Espero que realmente le haya servido de algo a ustedes y estamos a la orden para cualquier información que posteriormente puedan requerir. ¿Ok? Gracias.